Buenas tardes, jóvenes señoritas, buenas tardes. ¿Se me escucha, por favor? ¿Y se ve la pantalla? Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha y se le ve. Ya, muy amable, gracias. Ok, vamos a dar inicio a la reunión encomendada por hoy día. Yo soy el doctor Carlos Medina Soriano y tengo el tema que se refiere al síndrome de atelectasia pulmonar. Vamos a revisar este síndrome en una forma tal de que podamos entenderlo fácilmente. Ya ustedes hasta el momento han revisado ya otros síndromes, ¿no? Entre ellos el síndrome de condensación, el síndrome pleural, en lo que refiere a neumotórax, a derrame pleural. Han hablado también de síndromes bronquíticos. Y bueno, hoy día vamos a revisar lo que es la atelectasia. Y comencemos por la definición. Se entiende por atelectasia el colapso de una región pulmonar periférica, segmentaria o lobar, o bien el colapso masivo de uno o ambos pulmones. Entonces, la atelectasia está en relación al colapso de un área periférica, segmentaria o lobar, o también al colapso de todo un pulmón. Y por lo tanto, este hecho violento, rápido, ocasiona pues, ¿no?, la imposibilidad de realizar un recambio alveolo capilar en la área en la que se colapsa, ¿no?, en la que se atelectasia. Entonces, eso es atelectasia. Este hecho se da a consecuencia de diferentes trastornos pulmonares. La manifestación clínica tendrá que ser de acuerdo a la manifestación patológica subyacente, o sea, de acuerdo a la magnitud del área comprometida. Y por lo tanto, esta patología, que como síndrome es causada por varias causas etiológicas, nosotros tenemos que verificar fundamentalmente los síntomas y signos que vamos a revisar más adelante. Es más fácil que una atelectasia se dé en una persona infante, en un niño. La predisposición de los niños menores a desarrollar atelectasia es más evidente que una atelectasia en adultos. La atelectasia es más fácil a incluirse en un niño pequeño, un lactante. ¿Por qué? Porque la cavidad oral y la llegada hacia las áreas puntuales son cortas, las distancias son cortas. Y por lo tanto, el número de canales de ventilación, ¿no?, en forma colateral se complican y se comprometen más fácilmente. En cambio, en el adulto es mucho más difícil y la forma de presentarse también es diferente. Les hablaba que siendo síndrome tiene diferentes causas o agentes etiológicos. Y aquí hemos puesto un cuadrito en el cual ustedes podrán ver, ¿no?, qué motiva una atelectasia. Esa compresión, esa desaparición del recambio alveolo capilar de un segmento o de un lóbulo o de todo un pulmón puede ser ocasionado desde el punto de vista de una obstrucción o desde un punto de vista de una compresión. Desde el punto de una obstrucción, la luz bronquial, ¿no?, puede ser de tipo intraluminal o puede ser de tipo extraluminal. Dentro de los intraluminales, lo más frecuente es un cuerpo extraño, el ingreso de un elemento extraño a la vía respiratoria, por eso es más frecuente en niños, ¿no? Ocluye totalmente la región bronquial a la que se dirige. Otra causa es la tuberculosis, como una manifestación de todo un cortejo de síntomas y signos que la tuberculosis puede tener de acuerdo al momento, al estadiaje. La atelectasia puede suceder en ella. También puede suceder porque existen secreciones aumentadas. En sí, los bronquios producen secreción, producen mocus, pero este mocus puede estar aumentado tremendamente, puede estar filante totalmente, y esto semeja un tapón mucoso. ¿Qué elementos etiológicos pueden dar? La fibrosis quística
las bronquiectasias, los abscesos pulmonares, las bronquiolitis en los niños, la laringotraqueobronquitis aguda en los niños, el asma en niños y adultos, ¿no? O también posteriormente después de una cirugía de tórax. Finalmente, en el introluminal también puede deberse a un problema neumónico o una neumonitis. Desde el punto de vista extraluminal, o sea, lesiones que sean fuera de la luz bronquial, ¿no? Puede deberse también a procesos inflamatorios, aumentos a enopatías, ¿no? Procesos infecciosos o agudos y la tuberculosis también. Puede haber procesos de malformaciones vasculares, esto es en niños pequeños, ¿no? Esto se debe a anillos vasculares y a aneurismas establecidas. Puede haber tumores mediastínicos que comprimen de afuera hacia adentro y también pueden haber malformaciones congénitas en la caja torácica o fuera del árbol bronquial. Entonces, desde el punto de vista de la atelectasia extraluminal, es muy interesante saber que existen ellos. Después tenemos la atelectasia por compresión. Por compresión. En la atelectasia por compresión, los otros síndromes que hemos revisado, los otros síndromes que ya ustedes tienen conocimiento, en forma primaria se explayan y en forma secundaria producen la atelectasia. El neumotórax, el derrame pleural, los tumores intratorácicos, el neumatocele en tensión, aenopatías también, malformaciones congénitas, todos estos tipos de síndromes que están en relación a atelectasia por compresión. Desde el punto de vista genético, la atelectasia adhesiva puede producir inicialmente síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 y 2 y que posteriormente se van comprometiendo y hacen atelectasia. Otra, la atelectasia por contracción o cicatrización, después de que se ha producido una enfermedad pulmonar, después que esta cronicidad ha llevado a la pérdida de los espacios intersticiales y por lo tanto los bronquios pierden la capacidad adecuada de la elasticidad pulmonar, puede haber atelectasia por contracción o cicatrización. También, en este caso, puede ser una secuela, en forma secundaria, por eso la atelectasia, de tuberculosis, de fibrosis pulmonar, de bronquiolitis obliterante, de displasia broncopulmonar y otras alteraciones neuromusculares. Otras alteraciones neuromusculares. En sí, esta pantalla es justamente para que en forma panorámica ustedes sepan que la atelectasia es secundaria, es un síndrome secundario a otras causas primarias que suceden y que producen la compresión justamente del árbol bronquial y del área de recambio alveolo-capilar. En forma obvia, lógicamente, la clasificación de la atelectasia desde el punto de vista de su inicio puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda es la que mayormente muestra síntomas y signos. Puede haber dolor, puede haber disnea, un signo de cianosis. Desde el punto de vista crónico, como esta evoluciona paulatinamente, el ser humano comienza a acomodar su vida a lo que le queda de pulmón y por lo tanto tiene pocos síntomas. Forma de inicio. Por la extensión, la definición lo decía justamente, ¿no? Hablamos de atelectasias totales, de atelectasias lobulares y de atelectasias segmentarias. Las atelectasias totales afectan justamente a todo un pulmón, ¿no? Ustedes tienen acá, como le decía, los niños son los más afectados cuando hay atelectasia y esta placa justamente es de un niño, de un lactante, ¿no? Atelectasia total en el lado izquierdo. Acá tienen una atelectasia del lóbulo medio, ¿no? Ahí tienen
inferior derecho. Tienen otra atelectasia del lóbulo inferior derecho. Otra del lóbulo medio. ¿Todo esto para qué? Para decirles que además del diagnóstico semiológico y del diagnóstico clínico, las atelectasias tienen que ser confirmadas preferentemente por una radiografía simple, ¿no? De tórax. Una radiografía posterior-anterior de tórax nos confirma el diagnóstico. Lógicamente que cuando la atelectasia solamente compromete segmentos pequeños, segmentos que no se pueden definir adecuadamente en una pantalla frontolateral o una posterior anterior, entonces es necesario hacer, pensando en este diagnóstico y con los antecedentes respectivos, hacer una tomografía. Entonces la tomografía más que todo me sirve para poder diagnosticar atelectasias secundarias. Y lógicamente los niveles que se producen y se segmentan en cortes que nos da visualmente la referencia de la patología respectiva. Desde el punto de vista de radiografía simple, posterior anterior, miren ustedes, ¿no? Podemos sospechar en atelectasia segmentaria que esta existe primeramente por la sintomatología, la disnea y la radiografía respectiva. En este caso, siempre pensando en problemas no secundarios. La clínica, los síntomas dependen no fundamentalmente de dos factores. Uno, la enfermedad base, la enfermedad primaria, y la otra, la magnitud de la obstrucción, a qué nivel se ha producido la obstrucción bronquial. En todo caso, ¿no? Puede presentarse síntomas de acuerdo a ella y puede haber también no haber síntomas, al menos en forma regular. Pero sí lo hay, sobre todo en las atelectasias magnificadas, como son las totales y las lobulares. Lo que sí es evidente es la tos, es la sensación de falta de aire, un estridor laringio, ¿no? Dolor torácico, acá la cianosis, acuérdense que hay un acumulamiento de la metahemoglobina, ¿no? Que nos lleva justamente a cianosis periférica. Puede haber rotura de un área bronquial y esto produce hemoptisis. Toda esta sintomatología es el compromiso principalmente desde el punto de vista bronquial. En casos de sobreinfección, cuando el problema está asociado a un proceso inflamatorio e infeccioso, entonces podemos tener síndrome febril. Se acompaña en este caso con un proceso de fiebre. También podemos tener desde el punto de vista del examen físico, sobre todo porque nos damos cuenta que hay un desplazamiento mediastínico compensatorio y los ruidos cardíacos se van a un lado, ¿no? A efecto de valorar la tracción parenquimal de las atelectasias, sobre todo las masivas. El diagnóstico, cuando pensamos en atelectasia, como ya lo dije en un primer momento, ¿no? La historia clínica. La aparición súbita de un proceso de disnea severa con un patrón de una enfermedad crónica previa o en niños menores, en niños pequeños, con la obstrucción por el cuerpo extraño. Esto nos lleva, ¿no? A una segunda valoración, que es el examen físico minucioso del paciente, y en ella podemos encontrar sobre todo la auscultación, ¿no? La disminución del murmullo vesicular o el aumento de la transmisión aérea en forma asimétrica. Acuérdense que es el colapso
pulmonar, ¿no?, de un solo lado o del lado de la lesión, y por lo tanto hay un aumento de la transmisión aérea de forma asimétrica. Encontramos en la área periférica al colapso pulmonar crepitantes, en la área periférica, en los bronquios no comprometidos, sibilantes. Entonces, la evolución clínica, de acuerdo a la historia clínica, es importante conocerla. Desde el punto de vista del examen físico, siguiendo siempre el procedimiento, a la inspección, vamos a valorar la retracción torácica y con ello la valoración de los espacios intercostales. En esos pacientes pequeños, esos lactantes que conversábamos, vamos a observar el tiraje supraclavicular. Esto se refiere justamente cuando el lóbulo superior está comprometido. Y todo ello nos lleva a valorar en la palpación justamente la región afectada. Si hay colapso pulmonar, lógicamente las vibraciones vocales van a desaparecer en esa área también, ¿no? Si hablamos del lóbulo superior, que es el más afectado anatómicamente por su exposición más rápida, sobre todo en el lado derecho, lo que vamos a tener una desviación respiratoria de la tráquea, ¿no?, y sobre todo que se va hacia el lado afectado en la inspiración profunda. Las vibraciones vocales, al no haber parénquima pulmonar, no va a haber valoración de transmisibilidad y por lo tanto hay una disminución o abolición de las vibraciones vocales. En la percusión, el área generalmente está en relación a una matidez o submatidez timpánica, en la parte donde se proyectan los lóbulos afectados. Hay sonoridad paravertebral, sobre todo en la telectasia del lóbulo superior, que ya les he dicho que es la más frecuentemente afectada, ¿no? Y con ello podemos tener que, al percutir el área periférica a esta telectasia, puede ser sonora. Ya, eso le llamamos la sonoridad paravertebral. Y por supuesto, la columna vertebral adyacente al área colapsada también se vuelve más sonora. En la ocultación, al no haber parénquima pulmonar, no hay murmullo vesicular que escuchar, hay ausencia, por lo tanto, del murmullo vesicular y puede haber un soplo bronquíquico un poco alejado en la zona periférica al área comprometida. El colapso pulmonar puede deberse a lo que hemos conversado, el agente etiológico. La gran mayoría hemos quedado también que es el lóbulo superior, pero esto no quita que cualquier segmento del lóbulo o segmento pulmonar se afecte. Los lóbulos inferiores, tanto derecho como izquierdo, los que se colapsan con mayor frecuencia, dicen algunos autores. Hay una valoración que tenemos que hacer. En los lactantes, ¿no?, la localización más frecuente es el lóbulo superior derecho. Lóbulo superior derecho en lactantes. El diagnóstico, las técnicas de imagen, ¿no?, que ya le hemos presentado, ¿no? Normalmente debemos pedir, después de haber comprobado en la póstero anterior, pedir una lateral para definir exactamente, ¿no?, la extensión del colapso pulmonar. Cuando no es posible manejar ello, sobre todo en colapsos segmentarios, hemos quedado que la tomografía, en este caso el TEN actual, la tomografía multicortes, ¿no?, el ecoidal multicortes, nos ayuda un montón. Pues bien, si decimos que los elementos diagnósticos están asociados a la radiología, entonces hay algunos elementos que debemos conocer, o ustedes en radiología también lo van a valorar. Desplazamiento de las fisuras
interlobulares, sobre todo en el pulmón colapsado, pérdida de la aireación, se muestra una imagen radiopaca en la zona afectada, estoy hablando siempre desde el punto de vista radiológico. Signos bronquiales vasculares se manifiestan como un conglomerado de trama broncovascular, ¿no?, en el interior del área que se ha colapsado, y se puede valorar también los bronquios dentro de los que llamamos nosotros broncograma aéreo. En todo caso, son imágenes de tipo radiológicas. También los signos radiológicos indirectos asociados a las imágenes es el desplazamiento iliar, el ilio es desplazado, ¿no? Hay una elevación diafragmática, el diafragma se eleva al perderse la continuidad del lóbulo, sobre todo en el lóbulo inferior. Cuando esto sucede, el colapso en el lóbulo inferior, hay un desplazamiento mediastínico, ¿no?, que se va hacia el lado del mismo lado, o sea, el área colapsada. Hay un estrechamiento de los espacios intercostales en el emitórax afectado, ¿no? Es un signo que se debe valorar, que se debe reconocer, ¿no?, salvo pues en los colapsos de gran magnitud, en la que ya este signo no se observa. Al lado de los radiológicos indirectos, también debemos valorar el enfisema compensador. En este caso, el pulmón normal adyacente a la zona colapsada, ¿no?, puede expandirse para llenar ese vacío, y por lo tanto a eso le llamamos, ¿no?, justamente en forma radiológica, el aumento de la transparencia. Esa transparencia es importante valorar desde el punto de vista radiológico. Y en caso de los colapsos masivos, hay una hiperinsuflación, ¿no?, que tiene lugar en el pulmón contralateral. El aumento del esfuerzo por compensar, ¿no?, el área alveolo capilar que se ha perdido hace que el pulmón vecino, funcionante, justamente aumente su compromiso de hiperinsuflación. Nuevamente, para mostrarles la atelectasia en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no?, con la forma lateral que se está colocando en esa zona. Un elemento importante que habíamos puesto como la parte inicial de un proceso de atelectasia que produce una emergencia y que generalmente está asociado o bien a niños lactantes o a adultos mayores que han perdido el reflejo nauseoso, es la aparición de cuerpo extraño que esté ocluyendo el árbol bronquial. En este caso, debe efectuarse una inspiración y expiración fundamentalmente cuando hay un cuerpo extraño, y este no es radiopaco. En este caso, la radiografía inspiratoria puede ser normal, por lo tanto, debemos pasar a valorar también con una tomografía computarizada. Pero hay algo muy importante: ¿qué exámenes complementarios puedo yo tomar paralelamente a los elementos radiológicos? Acá les he puesto algunos exámenes complementarios que se suele pedir justamente para complementar la valoración de atelectasia: la prueba diagnóstica, electrolitos, ¿no?, estudiar el estado inmunitario del paciente, radiografía de senos paranasales, cultivo de esputo, valorar el tránsito esofagogástrico, duodenal, valorar una espirometría para ver si hay una broncodilatación o no. Todo esto de acuerdo a las posibles causas etiológicas que también hemos mostrado en el cuadro de causas. Lo más evidente desde el punto de vista de los cuerpos extraños es la valoración broncoscópica. La broncoscopía, el ingreso al área traqueobronquial, es muy importante, sobre todo cuando queremos valorar cuerpo extraño. Y no solamente nos sirve para diagnóstico, sino nos puede servir también como tratamiento, porque podemos ser capaces, ¿no?,
presente y, por supuesto, revertir todo el problema que está ocasionando esta atelectasia. Pero, ¿qué diagnóstico diferencial podemos tener nosotros con otras patologías que también producen radiopacidad desde el punto de vista radiológico y que producen toda la signología que hemos presentado en este momento de atelectasia? Hay elementos que tenemos que hacer diferenciar. El neumotórax fundamentalmente, ¿no? Es un diagnóstico diferencial del mismo y también debemos hacer una valoración de los problemas neumónicos. Justamente cuando el problema neumónico está en la fase de hepatización, sobre todo cuando está en la fase de hepatización. El tratamiento de una atelectasia es de acuerdo al problema que lo ha ocasionado. Si sabemos que es secundario, el tratamiento tiene que ser del problema primario que lo está ocasionando. Eso no hay duda. En los niños, las atelectasias que se han producido, el colapso pulmonar que se ha producido, generalmente revierte. Una vez hecho el tratamiento, generalmente la atelectasia puede revertir totalmente en 2 a 3 meses. Esto es como un tratamiento conservador. También podemos tener elementos de juicio, sobre todo en las atelectasias persistentes, en la que nosotros debemos valorar qué repercusiones clínicas y qué elementos funcionales están ocasionando el mismo desde el punto de vista de enfermedades crónicas. La atelectasia, por lo tanto, hay que tener presente que puede ser la consecuencia de los mismos. Ok, es lo que quería presentar a ustedes desde el punto de vista de este síndrome que sucede no muy frecuentemente, pero que hay que tener en cuenta al mismo para poder entender y dar un diagnóstico y tratamiento adecuado. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ok, chicos. Si no hay ninguna, ya a través de su delegada estaremos haciéndole llegar las diapositivas pertinentes. Lo que queda en pie es que tienen que seguir revisando los libros, no se pueden poner solamente a estudiar de las diapositivas, porque las diapositivas es un resumen de lo que uno ha revisado en un tiempo que nos dan para conversar con ustedes, y que ustedes tienen que ir más allá revisando literatura fundamental para cada uno de los síndromes que se les presenta, para ampliar sus conocimientos y siempre estar con la lucidez necesaria para reflexionar sobre, en este caso, los diferentes síndromes y hacer diagnóstico diferencial de síndromes en este primer momento, y en el siguiente ciclo ya eso va cambiando hacia diagnóstico diferencial de enfermedad. Ok, si no hay ninguna pregunta, los dejo. Creo que tienen otra clase y yo me voy a la otra aula. Muy amable, gracias.